Al contrario, Yo José. le decía que me daba miedo que me va a poner una multa. No, para nada. Muchísimas gracias, Josué. Gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí estar este día en su programa, pudiendo saludar pues a toda la audiencia que nos sintoniza. Ya lo dijo usted, comenzamos una semana que para el Viceministerio de Transporte tradicionalmente es de mucho trabajo, es de mucho entusiasmo también y esperamos pues que al final de la misma podamos tener buenos resultados porque nuestro objetivo, más allá de poner multas, más allá de generarle tal vez un trago amargo a una persona pidiéndole que se comporte, pidiéndole que la ley sea respetada, es precisamente salvar vidas, tener unas vacaciones seguras y garantizar que usted junto a su familia aproveche de la mejor manera, de la manera más sana, este periodo de vacación que estamos arrancando. Bueno, y miren, para entrar patada al pecho, trompón y mordida, de verdad que es importantísimo, creo yo, hacer las reflexiones alrededor de esto, porque puede ser que la gente todavía no haya entendido, ¿verdad? Hay un despliegue masivo de más de 55.000 personas para brindar la seguridad durante este periodo. Así es. El DMT es parte importante de esto, la policía, decía yo, los gestores de tránsito, pero importantísimo que ya va más de una decena de personas detenidas por conducción Así es. peligrosa durante el fin de semana. Y de hecho, sábado, domingo de Ramos, que es cuando comienza verdaderamente la Semana Santa. Correcto. Pero desde el sábado para domingo Sí. es que estas personas son detenidas. De hecho, Josué, nosotros lanzamos el plan el día viernes, las estadísticas efectivamente comienzan a tomarse desde el día sábado, pero ya desde viernes en la noche los controles que nosotros realizamos los tomamos ya como parte de este esfuerzo. En lo que va del periodo vacacional, sumando viernes, sábado y domingo, las cifras son preocupantes en cuanto al número de personas que hemos intervenido. Realizamos más de 500 pruebas antidoping, de esas 500 pruebas hay alrededor de 50 personas que fueron detectadas por estos controles con niveles de alcohol entre los 50 y los 100 miligramos por decilitro de sangre en aire aspirado. Estas son las personas que solamente se someten a una multa, reciben una multa al ser detectados y pueden continuar con su camino, pero también junto con estas 50 personas que se detuvieron entre los rangos de 50 a 100 miligramos por decilitro de sangre, encontramos ya 20 personas que fueron catalogadas como conductores peligrosos, es decir, personas que al hacerles la prueba superaron los 100 miligramos por decilitro de alcohol en sangre y esto ya es un problema porque estas personas, pues como usted sabe, ahora con la nueva reforma a la reforma penal y en la tipificación de lo que es la conducción peligrosa, son personas que deben someterse a un proceso de detención, un proceso judicial, el cual puede desembocar en hasta 4 años de cárcel para una persona que maneja, digamos, un vehículo privado y que puede ser de hasta 6 años en el caso de personas que manejen transporte colectivo, personas que manejen transporte de carga. Son números preocupantes, eso quiere decir que de las personas inspeccionadas, de las personas que se han identificado, que hay que decirlo, normalmente estamos tratando de realizar las pruebas en lugares de riesgo, como por ejemplo el final de la noche, cerca de lugares como la zona rosa o lugares sí, como la zona real también, que son tradicionalmente lugares donde la gente convive. Exactamente. Sí estamos encontrando que más del 14% de las personas que estamos interviniendo tienen un grado de alcohol que ya puede ser preocupante, que ya puede llevarlos a la cárcel incluso o que por supuesto puede generar un accidente. Exactamente, ¿cuál es la cifra de los detenidos durante el fin de semana? Detuvimos ya 20 personas, 20 personas detenidas. En mujeres varias ahí, ¿verdad? Hay varias mujeres, de hecho son 12 mujeres. Hemos detenido más mujeres este fin de semana que hombres. 12 mujeres. 12 mujeres y lo que es importante de esto pues es indicar que estamos iniciando este periodo, que falta bastante trecho todavía por avanzar en las vacaciones y que por lo tanto el llamado debemos de insistir a la población es a que nos acompañe en este esfuerzo de prevención que estamos realizando las autoridades para garantizar una vacación segura y que ellos también hagan su parte. Fíjense que según el Reglamento General de Tránsito, usted puede ser sorprendido en un control vehicular hasta con 99 grados de alcohol, sí, de alcohol en sangre. Correcto. ¿Verdad? Y eso se mide a través de un aparatito que usted sopla, ¿verdad? Ese es el famoso alcoholímetro. Pero si
pero ¿cómo hace usted cuando está allá sentado disfrutando para decir, ah, no, me voy a tomar 4 o 5 y con esas yo creo que llego a los 99, ¿verdad? Y por el contrario, siempre buscamos la manera de, como somos vivianes, ¿verdad? No, el Waze me va a decir por dónde, Sí, no me voy a, por dónde sí, me voy a ir, entonces sí. lo mejor es ser responsables y evitarnos problemas. Ahora, si usted definitivamente no puede dejar de beber, pues mejor conductor designado o un... O hablo en su casa, ¿verdad? sí, Es decir, claro, o contrate un correcto. transporte de esos de Sí, alquiler así para que es. lo lleven a su casa, no se arriesguen, no manejen. Ahora, van a ser drásticos, Totalmente, viceministro. totalmente drástico, José. Creo que hay que decirlo. La persona que se confía de que puede manejar cómodamente con 4 o 5 cervezas adentro, algunos lo hacen con muchas más, están cómodos y no tienen un problema hasta que las cosas suceden. Hay que decirlo, usted con una cerveza que tome ya sus capacidades de reacción se ven afectadas, evidentemente en la medida en que ese consumo de bebidas aumenta, pues sus capacidades motrices, sus capacidades de reacción se ven más afectadas, pero una cerveza es suficiente para que sus habilidades de reacción se vean comprometidas y es en el momento donde esas habilidades deben de estar al 100% y no lo están, donde desafortunadamente se dan problemas. Creo que perdemos, digamos, la idea y la percepción de que los accidentes nos pueden pasar a nosotros. Tenemos esa tendencia los conductores, especialmente los conductores más jóvenes y los conductores que ya tienen varios años de conducir, estadísticamente se comportan de la misma manera en el sentido de que se confían demasiado o sobreestiman sus verdaderas capacidades y creo que esto es un error que debemos de evitar. Ya usted lo señala muy bien, si usted no puede en esta vacación, que debería de ser una época pues de reflexión, ¿sí? una época para compartir en familia. Sin embargo, si usted pues quiere tomar este periodo para consumir bebidas alcohólicas, desconectarse de la realidad, como quiera que Para lo relajarse, interprete. dice mucho, pero Exacto, verdaderamente lo que pasa es que les encanta el jarabe, ¿verdad? Y exactamente. pues, Si eso es lo que quiere hacer, pues creo que hace muy bien con el consejo que usted les da. Hágalo en su casa, sí. evite el conducir, designe un conductor, utilice un servicio para que no tenga que manejar y evítese problemas. Vamos a ser muy serios con la aplicación de la ley. No creo que valga la pena en este momento, especialmente donde también tenemos un régimen de excepción que creo que vale Sí. la pena Eso es mencionarlo. otra cosa, ¿verdad? Abona, digamos, a las tareas y al trabajo que este gobierno está realizando. Creo que no vale la pena estarse arriesgando con un tema que es completamente evitable, completamente prevenible. Bueno, hay una campaña en este momento de concientización del Viceministerio de Transporte, del Gobierno de la República. El viaje es tan importante como el destino, por eso atiende estas recomendaciones. No manejes si han consumido alcohol, respeta las señales de tránsito, no chatees al volante, respeta los límites de velocidad, no invadas el carril. Tengamos juntos un verano sin riesgo. Esa es la concientización. Bueno, hay que hacer reflexiones alrededor de dos cosas. Primero, es un periodo, desde mi punto de vista, de más de reflexión que de disfrute y de excesos. Hay que hacer un equilibrio Sí, respecto a, bueno, no estamos diciendo de que pues pase usted eh, con, con un rosario en la mano, ¿verdad? Y rezando un Padre Nuestro y un Ave María cada hora, no estamos diciendo eso, pero sí hacer un equilibrio respecto a lo que verdaderamente significa este tiempo. Simple y sencillamente también, como decía el viceministro, estamos en un régimen de excepción y concatenadas, fusionadas esas dos cosas podemos terminar en graves, en serios problemas. Saben, es bien delicado que solo las primeras 24 horas de la ejecución del Plan Verano 2022, viceministro, se registró la detención de 9 personas ese fue el por primer día. conducción peligroso, pero el tema de esto fue solo de viernes para De viernes sábado para sábado, y así de es, José. sábado para domingo Ya es que ya llega a agregamos 20 11, la cifra y exacto, ahí es donde hay 12 mujeres correcto. que ya detenidas. Es simple y sencillamente sorprenderte el, y delicado el hecho de que las mujeres, esto solo refleja que las mujeres están manejando, están consumiendo Así alcohol es.
y eso ya pues debe de encender las Sí, luces de alerta de las autoridades. y nuevamente, pues siempre se ha hablado de un tema de igualdad, el cual yo respeto y creo que es evidente que tenemos que llevarlo hacia adelante. Creo que en temas como este, donde tradicionalmente han sido los hombres los que han presentado un comportamiento de mayor irresponsabilidad en cuanto al tema del alcohol y la conducción, es lamentable que en este momento pues las cosas estén relativamente parejas, incluso a la fecha tengamos más mujeres detenidas que hombres. No queremos que ninguna persona, independientemente de su género, termine tras las rejas o sea parte de un accidente, que es por sobre todo lo que nosotros queremos evitar. Es completamente un comportamiento prevenible, es un tema de riesgo que usted puede evitar tomando simplemente la decisión de abstenerse de conducir si va a decidir consumir bebidas alcohólicas, y como autoridades pues nosotros a lo largo del año nos mantenemos insistiendo en este mensaje que es especialmente importante en esta época del año. Otro de los elementos, y ya lo mencionaba usted, José, nosotros estamos muy agradecidos con todas las instituciones de gobierno que se han sumado a este esfuerzo de prevención, a este esfuerzo de toma de conciencia. Por lejos, esto no se trata únicamente del Viceministerio de Transporte, aquí tenemos mucho apoyo de Secretaría de Comunicaciones, tenemos mucho apoyo de Secretaría de Prensa, tenemos mucho apoyo de instituciones como la Policía Nacional Civil, instituciones como el Ministerio de Salud, instituciones como el FONAT, el Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que todos unidos y unificados estamos tratando de que en particular en esta época el tema de seguridad vial se vuelva un tema de nación, un tema que desde todas las instituciones estemos interesados en promover para lograr que la gente interiorice que en esta época y en todas las épocas del año el manejar responsablemente es fundamental. En nuestro país, Josué, desafortunadamente seguimos teniendo unas tasas de accidentabilidad que son preocupantes. El Salvador se mantiene dentro de los primeros 5 países en Latinoamérica con las peores tasas de accidentabilidad vial. Esto tiene que ver con un irrespeto generalizado que tenemos del reglamento de tránsito, de nuestra normativa vial. Tiene que ver con un abuso casi sistematizado de los límites de velocidad, que es otro tema que en vacaciones también es importante. Así como el alcohol está al centro de nuestra política de prevención en estas vacaciones, el tema de la velocidad, el exceso de velocidad, es otro de los elementos que queremos combatir, el cual queremos controlar, y parte de los retenes, que como usted ya lo mencionaba, en estas vacaciones no solamente van a estar acompañados por policías que pueden poner multas, sino que también inspectores del Viceministerio de Transporte y gestores del Viceministerio de Transporte se van a sumar a ese esfuerzo, van a estar buscando que los límites de velocidad se respeten. Viceministro, los accidentes de tránsito en El Salvador han llegado a ser considerados una pandemia. Sin duda que lo son. Porque en realidad la cifra es preocupante año con año. ¿Cómo está este año hasta el mes de este primer trimestre que llevamos? Bueno, es interesante, creo que voy a mencionarlo de la siguiente manera. Nosotros veníamos reflejando cifras bastante positivas en cuanto al manejo de los accidentes viales los primeros 2 meses del año. Uno de los elementos que, como yo lo he dicho en otras ocasiones, tiene mucho que ver con el control de la accidentalidad en cualquier sistema vial del mundo es la capacidad de fiscalización, la capacidad de supervisión que usted pone a disposición de los usuarios para garantizar el cumplimiento de la ley. En ese sentido, hasta inicios de marzo, de hecho, las cifras que teníamos de accidentes eran positivas. Llevábamos una reducción de alrededor de 18 personas menos fallecidas frente al año pasado, pero nuevamente cuando los problemas de seguridad pública aumentan y la atención de las fuerzas, en particular de la policía, se deben de centrar en otros elementos, empezamos a tener, pues, como es natural, una menor cantidad de retenes policiales orientados al tema de gestión vial, y empezamos a ver cómo ha habido en los últimos días un incremento de fallecidos. En este momento, en las estadísticas, tenemos 2 fallecidos más que el año pasado, hasta el día de ayer. Pareciera no ser mucho, pero a nosotros sí nos preocupa. Nuestro objetivo es siempre tratar de buscar una reducción año con año. Teníamos como objetivo estar por debajo un 10% de las cifras que tuvimos el año pasado.
en este momento pues tenemos un ligero incremento de 2 personas más fallecidas y en lo que va del periodo de vacaciones, este sábado y este domingo hemos tenido un incremento mayor, son 5 personas fallecidas más frente a accidentes de tránsito. Estoy hablando únicamente de accidentes de tránsito. Ahora, entonces, durante el periodo vacacional van 5 personas más fallecidas entre sábado y domingo, sí. Este sábado y domingo pasado, frente a los que tuvimos la Semana Santa pasada. Tiene que ver, como le decía yo, en que ya en este momento hay mucha más gente en la calle de la que tuvimos el año pasado. Esto tiene que ver, como usted bien señalaba, con que el tema del COVID, por ejemplo, ya no es una limitante. La gente está saliendo con mucha mayor libertad a nuestras vías y creo que también con una menor consideración de lo que es el respeto que debe haber por la normativa, y esperamos pues que a lo largo de la vacación esto se vaya. La totalidad solo en el periodo vacacional, estas 48 horas de fallecidos por accidente de tránsito, ¿cuántos son? Ahorita le doy el dato, lo tengo por acá. El total de personas fallecidas son en solo estas 48 horas, ¿verdad? Sí. Que es el plan, parte del plan verano 2022. Sí, en este momento tenemos, un momento, tenemos del 9 al 10 de abril tenemos 2 personas fallecidas frente a 4 que tuvimos el año pasado, pero en el total de personas llevamos 13 personas fallecidas. ¿Solo estos 2 días? Solo estos 2 días, sí. Cuando habíamos tenido 8 personas fallecidas en el periodo anterior. Esa es la diferencia de los 5 que le mencionaba. En un día tradicional, y no debería de ser así, normalmente tenemos 4 personas en promedio. Si estamos hablando de 13 personas, pues estamos hablando de más de 6 personas, 6.5 en promedio, que han fallecido. Es decir, hay un incremento considerable que nuevamente creo que tiene que ver con esa liberación de presión que creo que el salvadoreño está queriendo tener de los meses anteriores en los cuales hemos tenido todas estas restricciones. Creo que no vale la pena que esta liberación de estrés o liberación de presión redunde en una mayor cantidad de accidentes. Es algo que vamos a tener que ir manejando. Es también interesante que si bien el número total de fallecidos ha aumentado, el total de accidentes ha disminuido. El año pasado, en los primeros 2 días, registrábamos 107 accidentes y en este momento tenemos ya 90 nada más. Y mire qué importante es, viceministro, una cosa pero bien necesaria que la analicemos. Las causas por accidentabilidad, hablemos en general en lo que va del año, ¿verdad? Porque, bueno, se nos viene a la mente que y estábamos acostumbrados a escuchar que la primera causa de los accidentes era el consumo de bebidas alcohólicas. Sí. Pero esa causa ha caído a la quinta o sexta, no sé. Y tenemos otras causas que están provocando los accidentes de tránsito. Así es. Afortunadamente el consumo de alcohol ha venido cayendo en los últimos años. En este momento, al día de ayer, se encuentra como octava causa generadora de accidentes. Habiendo dicho esto, y es otra de las tesis que yo también sostengo mucho cuando hablo en un programa de televisión, a veces, por ejemplo, cuando se da un accidente, donde es evidente de que había un abuso de la velocidad, por ejemplo, y no se tienen los mecanismos en ese momento para poder realizarle una prueba de alcoholemia a las personas involucradas, la causa que se registra en el parte policial es exceso de velocidad. Sin embargo, si hubiera habido la potestad o la capacidad en ese momento de intervenir a las personas que se involucraron en el accidente y hacerles una alcoholemia, tal vez nos hubiéramos dado cuenta de que sí habían consumido bebidas alcohólicas, y esto entonces se subregistra, no queda tan evidente y por lo tanto se va, digamos, a la causa principal, que es ese exceso de velocidad. O sea que es un poco polémico, engañoso el tema, porque en el reporte policial pone exceso de velocidad, pero pudo aquí haber, está relacionado exactamente. Es lo que no queda claro. Es donde yo creo que tenemos todavía un margen de investigación que debemos de ir reforzando para ir a las causas subyacentes que a veces nos pueden generar accidentes. Habiendo dicho esto no quiere decir que el combatir el exceso de velocidad no sea un elemento importante, pero creo que si bien en este momento
estamos catalogando el consumo de alcohol como la 8ª causa, no debemos de dormirnos en nuestros laureles y decir que es un tema controlado, y por lo tanto los esfuerzos que nosotros debemos de realizar para poder continuar controlando el tema del alcohol y la conducción deben de ser importantes, deben de mantenerse siempre en el marco principal, digamos, de los temas que manejamos desde nuestra política de prevención. Sí, fíjense que, y de hecho, pues, el tema es la insistencia a la reflexión de que mucho del objetivo de bajar las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito o por las causas que sean, en este periodo recae en el ciudadano. Exactamente, yo creo que hay una alta responsabilidad individual, Josué, que tiene que ver con los resultados que día con día nosotros vemos en el incumplimiento de la ley. Nosotros somos muy rápidos en señalar al otro conductor y criticar, por ejemplo, el comportamiento de conductores del transporte colectivo o criticar el comportamiento de conductores del transporte de carga. Cuando nosotros hacemos un análisis, digamos, del total de incumplimientos, vemos que también mucho conductor de vehículo privado tiene ese incumplimiento, está ignorando, digamos, la normativa de tránsito y tratar de que se asuma, digamos, esa responsabilidad individual que todos tenemos de ser buenos conductores es otro de los elementos principales de nuestra política para generar una mayor conciencia, generar un cambio que realmente podamos notar en nuestras vías y que de alguna manera esto contribuya a que los accidentes se vayan reduciendo de raíz. Si bien la fiscalización, por ejemplo, que permite tener mayores retenes, que permite poner tal vez obstáculos en la vía para que las velocidades no puedan desarrollarse y la gente a fuerza tenga que ir despacio, son elementos a los cuales también le estamos apostando. El cambio verdadero que nosotros necesitamos, incluso como sociedad, es ese cambio que puede generar que una persona salga de su casa y que antes de subirse a un vehículo tome conciencia de lo importante que va a ser para el resultado que se pueda tener al final del día el comportamiento propio y que no solamente piense cuando maneja un vehículo en que debe de hacerlo de manera precavida porque esa es la mejor forma de cuidarse a sí mismo, sino que también se pueda considerar el impacto que eso puede tener en los demás, puede tener en el sistema. Bueno, miren, mi abuela decía, ¿verdad?, que el vivo a señas y el tonto a palos. Así es. Así es que usted decide, ¿verdad?, si quiere ir a pasar la vacación a una Bartocha, ¿verdad?, y con las implicaciones que tiene, porque que lo detengan a usted, que le manden su carro a Changayo, allá a Changayo, ¿verdad?, allá por Ilopango, allá por el lado de Ilopango, y que pues termine, como digo, detenido, es solamente el principio, porque usted es sometido a un proceso judicial. Así es. La conducción peligrosa fue, su pena se subió. Antes era escarcelable, Sí, hoy ya no, porque así es de es. 2 a 4. Así es. Supera los 3 años. Hasta los 3 años, pues una pena puede ser escarcelable o sustituida por trabajo de Comunitario, sí. comunitario. Ahora no, usted depende, ¿verdad? Si le tocó con un juez algo estricto, yuca, pues lo puede privar de su libertad y con eso pierde su trabajo. Hasta su matrimonio puede perder, pues, ¿vale? Así es, Josué. Porque la señora le vive diciendo, deja de beber, te vas a meter en problemas, hombre, mira, pensá en tus hijos. Así es, ese es el típico, eso es una situación. Y a veces no entendemos, ¿verdad? Correcto, es una situación que se repite día con día, es una situación en la que tenemos que insistir como autoridades. No vale la pena en ningún momento de la vida arriesgarse a perder la familia, perder el trabajo, perder la vida, afectar la vida de terceros, afectar la vida de nuestra familia por una mala decisión, una decisión completamente evitable, José. No hay ninguna obligación por la cual debamos de manejar luego de haber consumido bebidas embriagantes. Es completamente fácil tomar esa decisión de que si se va a consumir bebidas alcohólicas se designe a otra persona para manejar. Es de verdad una decisión fácil que debemos de insistir que la población debe de tomar. ¿Sabe, viceministro Castelar, que aplaudo es que se le haya dado potestades legales a los gestores de tránsito para que impongan multas? Así es, Josué. Eso era una deuda pendiente, hay mucho abuso, hay mucho irrespeto, hay mucha matonería. Sí. Somos muy bravucones. Bueno, ahí están los videos, no necesitamos más que reflexionar alrededor de lo que somos como sociedad y lo que en algunos momentos le
les hicimos a estas personas, ¿verdad? Así es, yo creo que ahí hay un reflejo claro de cómo se comportan muchas personas que tienen ese privilegio de tener una licencia, porque hay que decirlo, el conducir un vehículo es un privilegio que muchas personas no valoran. Los gestores tradicionalmente han sufrido muchísimo maltrato, casi que sistémico, de parte de muchos conductores irresponsables que han asumido que porque un gestor no tenía, digamos, la potestad de infraccionar, era una persona que no debía de respetarse. De la misma manera que se han venido maltratando los gestores, se venían maltratando los inspectores de transporte del BMT, se maltratan también a las personas trabajadoras viales del FOVIAL, por ejemplo, y esta será una deuda que teníamos pendiente, que desde que llegamos al viceministerio pusimos sobre la mesa la necesidad de empoderar al gestor de una mejor manera, debido a que el trabajo que realiza es un trabajo que consideramos nosotros muy importante, muy valioso, y afortunadamente pues ya desde hace unas semanas los gestores pueden poner multas, pueden defenderse también de mejor manera de estos vejámenes que sufren de parte de conductores irresponsables, que son ataques, han quedado en videos diferentes irrespetos, y creo que hay que decirlo también, ya se ha tipificado como tentativa de homicidio incluso los ataques que algunos gestores han sufrido, y por lo tanto el llamado es a toda la población a que se respete al gestor vial. Ahora un gestor puede aplicarle una multa, pero también un irrespeto a un gestor puede hacer que usted termine en la cárcel. Definitivamente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. No hemos hablado, y créanme, porque me están preguntando, Natán, ¿no vas a hablar de el transporte público de pasajeros? Claro que vamos a hablar del transporte público de pasajeros. Tenemos que hablar de cómo va toda esta intervención que se está haciendo, claro, a las empresas de transporte. Los empresarios de transporte prestan un servicio que es estatal. Correcto. Hay que tener claro eso. Es una concesión que el Estado le da a un empresario. Es un servicio público. Sí, claro, y que yo lo veo más bien como un privilegio para un empresario que puede hacer. Entonces, está ahí sobre la mesa el tema de la Ruta 42 y la 152. ¿Cómo va este proceso? Sí. Eran las empresas que tenía esta... Acostes. Acostes es Fecoatrans, del señor Miranda, que todavía está privado de libertad y sometido a un proceso judicial. Entiendo, viceministro, como un preámbulo que se sigue prestando el servicio de manera gratuita. Sí, así es. Y se está a la búsqueda de un nuevo concesionario. Correcto. Lo dijo el señor ministro Correcto. de Obras Públicas, Romeo. Efectivamente, Nathan, ya estamos pues con casi un mes de estar prestando ese servicio. Se ha venido dando ese servicio, garantizando que la operatividad de esa ruta, que es muy importante para la conectividad que tenemos entre el centro histórico de San Salvador y La Sabana y zonas de Santa Tecla que son importantes, y Merliot, así como Zaragoza, se mantenga, no se interrumpa. Y vamos a continuar pues en este esfuerzo, garantizando y buscando que la operación que hemos empezado a hacer nosotros se vuelva un modelo. Y bueno, mi dependencia por esa Correcto. zona hasta Ciudad Merliot. Correcto, Sabana. Y la 152 hasta Zaragoza, Zaragoza, así es. O sea, una ruta bastante larga. En realidad, esta ruta se interviene por incrementar el pasaje. Sí, venían habiendo una serie de incumplimientos en esta ruta, y por lo tanto la ruta se interviene, y ya tenemos casi un mes de estarla operando desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, tratando pues de que el servicio de alguna manera también para la población se vaya mejorando. Yo creo que antes de hablar del caso específico de la ruta, usted me hacía la consulta de cómo veíamos el transporte cuando nosotros llegamos al viceministerio, cuál era el diagnóstico, y creo que así como lo dije en el tema del sistema de tránsito en general, de que uno de los elementos que realmente venía fallando ahí era el tema de supervisión, esto también era súper evidente en el caso del transporte colectivo. Nosotros a nivel nacional tenemos cerca de 10.500 unidades de transporte que el viceministerio debe de monitorear con una unidad de inspectores de transporte que cuando nosotros llegamos tenía menos de 20 personas realmente operativas. ¿Lo ha incrementado, viceministro? Esto se ha incrementado, en este momento ya tenemos 50 personas y también nos estamos haciendo uso de los gestores, que son una fuerza de casi 300 personas, para tratar de ampliar, digamos, la capacidad de supervisión que el viceministerio tiene
del transporte colectivo. De la misma Pero manera, sin duda alguna que teniendo 10.500 unidades de transporte público de pasajeros a nivel nacional y usted ha logrado subir de 20 a 50 los inspectores, pero siempre el número sobrepasa la capacidad sí, instalada. de hecho, como le digo, creo que ahora que ya los gestores viales también, que son cerca de 300 personas, nos están ayudando con controles de algunas paradas y ordenando también el tema, creo que la capacidad de verificación ha aumentado bastante. Hay otro tema, Josué, que nosotros empezamos a mover desde que llegamos al viceministerio y era la necesidad imperativa que tenemos de colocar GPS en todas las unidades de transporte colectivo. Para nadie es un secreto que la compensación al transporte colectivo, el famoso subsidio, se ha venido entregando contra únicamente la entrega en el viceministerio todos los meses de una declaración jurada, donde llega el operador y dice, mire, yo aquí juro que mi flota ha operado todo el mes sin que realmente exista una verificación real de que este sea el Y caso. ahorita se está entregando la declaración jurada, pero también se está verificando que la ruta esté prestando el servicio, que la Exactamente. unidad esté prestando el servicio. Exactamente, pero como usted bien señala, todavía la capacidad de hacerlo de manera directa, uno a uno con todas las unidades, sigue siendo, no es la suficiente y por lo tanto el insistir en ese tema de colocar los GPS, por ejemplo, es otro de los temas que esperamos mover en el corto plazo para poder tener un mayor control sobre esa operación que, como usted bien señala, es una operación pública, es una operación que es obligación del Estado y que se hace a través de privados, y estos privados deben de interiorizar, digamos, el privilegio que representa el poder prestar este servicio público a la población. Mucho de lo que ha pasado es que a medida ha venido pasando el tiempo por diferentes razones, se ha olvidado el empresario de transporte que siempre, y creo que pues en una mala interpretación de su función, se ha considerado más un empresario privado que ha exigido siempre un trato como cualquier empresario privado, pero manejando un sistema público. Ha dejado de lado, digamos, que el centro de la operación, especialmente en un tema público, tiene que ser el usuario. Y por eso es que elementos como el trato al usuario, la debida atención de las personas pues, mayores, por ejemplo, se ha venido dejando de lado y ha venido a redundar pues, en este sistema que, como usted bien señalaba, es reprobado por toda la población y no necesariamente por una calidad de las unidades, que a veces es lo que se alega. El tema de costos del sector es siempre el primer punto que el empresario pone sobre la mesa, pero en realidad usted puede generar, digamos, condiciones adecuadas, como por ejemplo conductores que traten de mejor manera a la persona sin necesariamente tener que incurrir en gastos demasiado grandes, ¿verdad? Lo que ha quedado demostrado en los últimos meses es que ese maltrato de la población es algo que no se va a tolerar. Creo que los transportistas también se equivocaban cuando desde el Viceministerio de Transporte muy claramente se les decía que lo que estábamos llevando adelante en materia de modernización y de atención al cumplimiento de la ley en el sector era un tema de país, era una política del presidente y creo que no nos creyeron el mensaje. Creo que en los últimos meses pues ha quedado claro que la línea que el viceministerio había venido manejando de insistirle al sector de que debía de mejorarse el trato al usuario era una línea emanada de nuestro presidente y que entonces tenemos que seguir insistiendo que debe de garantizarse que el usuario esté al centro de la atención que estas personas van a dar y ahora con el trato que nosotros estamos dando dentro de la ruta 152 y 42 creo que debe de estarse poniendo un ejemplo de cómo queremos que el sector también empiece a tratar a la gente. Bueno, ustedes, bueno, sin duda alguna, la intervención de la Ruta 42 y de la 152 es un mensaje para el resto de empresas del transporte que tienen el servicio precisamente que Claro que sí. concesionado. Ahora, hay una cosa que es muy, pero muy, creo, necesaria de discutir, viceministro. Mire, es que lo que pasa es que el común denominador del BMT era que el viceministro en turno tenía ruchero, ¿verdad? Claro. Y que había un Claro. grupo de transportistas, Claro. dependiendo si estaba Arena o si estaba el Frente en el Poder, que o caían en desgracia uno y otros estaban de Exactamente. cherada del viceministro. Eso, la cherada, el compadrazgo se acabó en el viceministerio. Se acabó desde agosto del 2019, bueno, desde junio de 2019 que entra este gobierno. Yo hablo de agosto porque en agosto tomé yo las riendas claro. del viceministerio. Hemos sido muy respetuosos con el sector,
pero al mismo tiempo muy categóricos de que lo único que nos mueve como viceministerio en este momento es el cumplimiento de la ley. Ha sido un mensaje difícil de entender para los empresarios. Una de las críticas más grandes que el empresario tradicionalmente hace tiene que ver con el manejo de trámites ahora en el viceministerio, y esto es porque, claro, ya el dinero no mueve trámites en el viceministerio de Transporte. La mordida. Y por lo tanto un trámite que no llega al viceministerio de manera completa no es un trámite que es procesado. Ellos no están acostumbrados a esto, hay que decirlo claramente. El empresario... Pero mire, viceministro, lo voy a interrumpir Sí. porque es necesario. Es que mire, si hay un corrupto, hay un corruptor. Así es. Si los empresarios, muchos empresarios, se lo digo, en lo privado se jactaban de que Claro. no te preocupes, ahí tenemos Claro. quien nos ayude Claro. del viceministerio. A lo mejor la máxima autoridad, en este caso que recae en su persona, no se enteraban, ¿verdad? Sí. Pero usted ha llegado a ordenar la Sí, casa. sí, sí. Se acabaron, dice usted, los compadrazgos, se acabaron los amiguitos, Sí. se acabaron las llamaditas para Sí, poder sí. arreglar cosas. Sí. Ahora, sí se encontró usted y se topó con, Sí, claro. con empleados irresponsables Sí, claro. que estaban Sí, claro. Sí, sí, sí. mancornados con los transportistas. Cuando yo llegué al viceministerio, y voy a decirlo con mucha pena, Sí. lo primero que me decían las personas cercanas a mi persona y que no entendían por qué yo había aceptado el reto de ir al viceministerio, me decían, mira, te vas a ir a meter a la cloaca del gobierno. Es una muy mala imagen la que el viceministerio tenía precisamente por este manejo que se había venido haciendo con el sector, donde no imperaba, digamos, la razón ni la ley, sino que imperaba precisamente el interés personal o el deseo por generar un ingreso adicional para poder tomar decisiones sobre el sector. Nosotros hemos llegado a limpiar mucho, a transformar mucho la manera de cómo los procedimientos del viceministerio se dan ahora, para que realmente los procesos vayan teniendo candados que no pueda simplemente una persona de manera arbitraria venir y destrabar, sino más bien que los procesos funcionen y que aquellas cosas que de acuerdo a la ley son procedentes se den y lo que no es procedente no se dé. Sí encontramos personas dentro del viceministerio que desafortunadamente con pruebas en la mano se determinó que no estaban siguiendo, digamos, los lineamientos que debe seguir un funcionario público, y esas personas incluso no solamente fueron quitadas, digamos, de sus puestos, sino que ya se iniciaron procesos con la Fiscalía, porque queremos llegar a las últimas instancias precisamente para ir cambiando las cosas y mandar un mensaje categórico de que en el Viceministerio de Transporte desde nuestra llegada las cosas se manejan de una manera diferente. Ahí sí creo que hemos hecho un esfuerzo muy sentido, muy consciente de nuestra parte para ir cambiando esa situación que encontramos. No ha sido fácil, ha habido mucha molestia de parte del sector, pero creo que al final el mensaje de por qué las cosas deben ser así es un mensaje que esperamos se vaya siendo interiorizado por ellos y vaya dando también el mensaje de que es precisamente respetando la ley que las cosas van a cambiar y van a ser incluso mejor para ellos. Sí, también. definitivamente. Ahora, si usted es usuario de los servicios públicos que presta el viceministerio relacionados con el transporte público de pasajeros, público y privado, ¿verdad? Y si un empleado irresponsable le pide mordida por ayudarle con un trámite, denúncielo. Sin duda, sin duda. Denúncielo. Denúncielo. Hay maneras de hacerlo. Sí, claro. De hecho, usted señaló una manera que creo que es importante e interesante, más allá de que hay teléfonos a los cuales una persona puede llamar. Grave el hombre. Exactamente, denúncielo, hágalo público en redes sociales, cualquier comportamiento indebido que usted reciba de parte de una persona vinculada a nuestro viceministerio, tenemos la obligación de corregirlo y atenderlo, y nuevamente no nos quedamos únicamente con una sanción tal vez administrativa, de decirle no haga eso, sino que vamos hasta la última instancia. Hemos sido muy delicados porque creo que uno de los legados, uno no sabe cuánto tiempo puede durar en un puesto público. Estos puestos pues hoy está, mañana no está, pero sí creo que uno de los legados que vamos a tratar de dejar cuando nosotros nos vayamos del viceministerio es que se convierta en una de las administraciones más limpias que ha habido en el viceministerio, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en esa línea. Viceministro, ¿la Mesa Nacional de Transporte está activa?
Sí, bueno, en este momento tenemos un mes prácticamente de no tener mucho contacto con ellos. Ellos habían tenido algunas reuniones en Casa Presidencial precisamente antes de que se Directamente diera, con el presidente de la República. directamente antes de que se diera, digamos, todo este sisma que estamos teniendo en este momento. El trato directo con los empresarios sí se mantiene. Cuando un empresario tiene algún problema con el viceministerio de naturaleza administrativa, pues esos canales siguen abiertos para tratar casos particulares. En la Mesa Nacional de Transporte se estaban tocando tanto las exigencias del cumplimiento de la ley a los transportistas del transporte público de pasajeros, pero además las peticiones Sí. del sector hacia la autoridad, el BMT. Por eso que le preguntaba si esa comunicación continúa. Sí, bueno, esa comunicación se mantiene en el sentido de que las peticiones quedaron claras de cuáles eran. Creo otra vez que el sector debe de ir cambiando la posición como tradicionalmente ha venido negociando, digamos, las peticiones que han querido llevar a la mesa. Creo que la situación que se dio precisamente reventó y desembocó en lo que todos ya conocemos precisamente por esa manera del sector de pedir algo, pero actuar de manera distinta en la Con la calle. pistola en la cabeza. Exactamente. Si no me das lo que yo quiero, me voy a paro, me paralizo y todo lo demás. Fuimos, ¿Hubo algo de eso? fuimos muy enfáticos en las discusiones que se tuvieron de que, por ejemplo, para nosotros es muy importante en este momento de una crisis económica que las tarifas del sector se mantuvieran de acuerdo a lo que está establecido. Y esa era parte de la discusión que se tenía en la mesa al momento de que reventó toda esta crisis de las rutas 42 y 152, a pesar de que había habido una apertura, incluso desde Casa Presidencial, para hablar con el sector. Este tema de las tarifas no fue respetado, y uno de los temas que el presidente mismo lo ha dicho es que en cualquier tipo de mesa de diálogo lo primero que tiene que estar sobre la mesa es el cumplimiento de la ley. Mientras la ley no se cumpla, mientras sigan habiendo incumplimientos en el incremento de tarifas y el trato que el sector da al usuario, no va a ser posible avanzar, sino es más con un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para garantizar que la ley se vaya cumpliendo. Es decir, entonces Mesa Nacional de Transporte tiene un mes de no reunirse con su persona. Sí, Sí, pero lo que usted está estableciendo es que de ahora en adelante las reuniones tienen como requisito que se cumpla la ley. Así es, eso es, y otra No vez, incremento de la tarifa, un trato adecuado al trato adecuado usuario, al usuario. la cantidad de servicio que debe de prestarse, porque estamos viendo algunas rutas que no están cumpliendo con los planes operativos que están autorizados. Y nuevamente, es menos de un mes el que tenemos de no sentarnos con el sector, porque todo esto desembocó en el fin de semana del 10 de marzo. Ya vamos a llegar por esas fechas, pero lo importante en este momento es que se tome en cuenta que desde siempre, no solamente para garantizar un diálogo, Josué, sino que simplemente para poder garantizar la obligación y hacer uso del privilegio que tiene un concesionario de transporte, el usuario debe de estar al centro de la gestión que estas personas realizan y el cumplimiento de toda la normativa establecida también, y por lo tanto ese es un elemento de honor para nosotros en este momento en el cual vamos a seguir insistiendo. esos de línea han sido retirados. Sí, bueno, la concesión ya fue sujeta desde el día 1 a un proceso de cancelación que va a terminar evidentemente en el retiro de todas las concesiones y de todos los permisos. Esto es irreversible. Sí, me parece a mí que es muy difícil que pueda haber que se revierta, digamos, lo que ya se viene realizando desafortunadamente. Creo que es un reflejo también de un llamado que se hizo reiteradamente a que la actitud del sector en general fuera distinto y que no pareció tomarse en serio. No es un acto que debe de verse tal vez de manera aislada, sino más bien es que se siente un precedente de cómo se debe de proceder con el sector entero, con aquellas personas que no quieran o no valoren, digamos, la concesión que tienen y el servicio que están obligados a darle a la población. Yo creo que usted ya lo dijo, es difícil encasillar, digamos, a todo el sector, así como vemos casos de empresas o de grupos que no están brindando el servicio a la altura de lo que se espera de un concesionario del Estado. Sí sabemos también que hay empresas que están haciendo el esfuerzo a pesar de condiciones que tal vez no son las más
fáciles, digamos, para llevar adelante un negocio de esta naturaleza. Y lo que creo que tenemos, la instrucción que tenemos del presidente es tratar de fomentar a aquellas personas que realmente quieren hacer su parte y quieren cumplir con la ley y lo establecido en el marco concesionario, pero al mismo tiempo actuar y ser enfáticos contra aquellas personas que no lo están haciendo. Y que de alguna manera también es evidente día con día con el trato que recibe la población quiénes son y dónde están, y poder pues generar un cambio que se necesita, porque el objetivo del gobierno es que se mejore la calidad del servicio de transporte que recibe la población. Viceministro, una consulta. Escuché al ministro de Obras Públicas decir que se iba a entregar a un nuevo concesionario esa ruta. Sí, bueno, esa es una de las alternativas que se tiene que poner sobre la mesa. De alguna manera, hasta ahora, todas las rutas de transporte han sido administradas por concesionarios. Sin duda que nosotros tenemos que garantizar la mejor alternativa para que el servicio en esta ruta se mantenga. En este momento nosotros lo estamos realizando. Sabemos pues que es un reto adicional. No había una unidad de administración operativa, digamos, dentro del Viceministerio de Transporte, y esto pues ha representado un Para una esfuerzo situación como esta. para una situación emergente como la que estamos teniendo, y por lo tanto trabajar en buscar la mejor alternativa para garantizar el servicio es lo que el gobierno realmente tiene como meta con relación a estas dos rutas. Esto pues, como usted bien dice, puede ser a través de un concesionario o mantener la operación del servicio como lo hemos venido dando. Lo importante es para nosotros, más allá del mecanismo, la calidad de servicio debe de estar garantizada para la población. Bueno, la suspensión de la concesión y el retiro de los permisos de línea es la sanción más gravosa, digamos, ¿verdad? Sí, de hecho, es el retiro de la concesión, el mecanismo a través del cual debemos de proceder en aquellos casos donde se detecten incumplimientos como los que se vieron con esta ruta. Hay otros procesos sancionatorios que ya están en camino, hay que decirlo. No ha sido únicamente en el caso de esta ruta que se encontraron incumplimientos. Hay cerca de 12 procesos sancionatorios que están abiertos en diferentes rutas del país y que tienen que ver con diferentes incumplimientos. Por supuesto, el incremento de tarifas está a la base de muchos de estos esfuerzos, pero también la falta de servicio o quejas recurrentes de los usuarios también son elementos que se han tomado en cuenta, y en ese sentido pues el llamado al sector, al empresario de transporte, al concesionario de transporte, es que cumpla con todos los lineamientos que su concesión le establece para evitar tener problemas. Bueno, hace un mes decía usted, viceministro, que había un total de 373 multas a los transportistas en operativos que se habían desarrollado por el tema de la verificación de que se cobrara la tarifa autorizada por el BMT. Sí. De esas 373 multas, 197, decía usted, corresponden al incremento de tarifa y no aportación de tarifarios. Ahora, aquí el detalle. Usted dice, hay procesos administrativos abiertos, sancionatorios, contra 12 empresas. Correcto, contra 12 rutas adicionales. 12 rutas, sí, así es. ¿Área metropolitana de San Salvador? No, de hecho hay procesos que se han abierto también en el oriente y el occidente. Este es un esfuerzo nacional, no se trata únicamente de verificar el área metropolitana, se trata de que el cumplimiento a nivel nacional de lo establecido en los contratos de concesión se vaya dando. Hay un problema, digamos que generalizado, digamos, de incumplimiento, pero que de alguna forma tiende a concentrarse más en el área metropolitana, debido a que en el área metropolitana es donde tenemos la mayor concentración de unidades. De esas 10.500 unidades que yo le decía, alrededor de 4.000 unidades se concentran en el área metropolitana, y entonces es fácil pensar que la mayoría de problemas pues los tenemos concentrados en el AMS. Sin embargo, nuestra obligación es garantizar que el servicio se dé no solamente de manera adecuada en el área metropolitana, sino que a lo largo y ancho del país, y es por eso que también estos procesos están involucrando rutas del oriente y del occidente. Ahora, tengo una curiosidad, porque FECOATRANS 42152 se interviene de inmediato. ¿Esta empresa ya ha tenido un proceso sancionatorio? En el caso de ellos, lo que había era una recurrente nivel de denuncia, que era muy particular. El caso era muy puntual. Sí, el caso era puntual, y había una recurrencia de denuncias que creo que la hacía resaltar por encima de cualquier otra ruta a nivel nacional. Era un tema lamentable que se había venido tratando y que no había podido tener una respuesta favorable, digamos.
Y bueno, esto hace de alguna manera que se proceda como se procedió en ese caso. Esto no quiere decir que esto vaya a terminar con esa ruta y que sea el único caso. Hay otros procesos que están también eso abiertos. le quería preguntar, vaya, de estas 12 rutas que están siendo en este momento, digamos de esta forma, investigadas ¿Sí? por el tema de violaciones al reglamento general de tránsito en lo que corresponde al rubro en lo que ellos trabajan, no se descarta que también exista Sí, la no. aplicación de la sanción más gravosa, que es retirar la concesión. Así es. Yo creo que a nadie se le debe de olvidar esto. Eh, Hasta ahora, si bien no se habían retirado concesiones en el país, el gobierno tiene la obligación de garantizar de que el servicio de transporte se dé en las mejores condiciones para los usuarios. Y ante esto, el retiro de las concesiones y los procesos sancionatorios y administrativos que pueden hacer que se desemboque en este tema es uno de los elementos que nos han pedido pongamos sobre la mesa y llevemos adelante, porque consideramos que de esta manera vamos a garantizar que esa percepción y ese comportamiento tradicional del transportista, que ha sido ignorar o pensar que han sido intocables, ignorar y pensar que atender al usuario no es el centro de su labor, va a ir cambiando. Yo creo que el ministro hacía un símil muy importante el sábado que lanzábamos un proceso del cual no hemos hablado, que es el de asistencia vial, Sí. que toda esta vacación va a estar a disposición de toda la ciudadanía, pero que al mismo tiempo tocaba el tema de los gestores y la aplicación de multas. El objetivo nuestro no es intervenir rutas, no es sancionar operadores. Nuestro objetivo más allá de eso es hacer que la ley funcione en favor de los usuarios, y si esto requiere que nosotros cambiemos de concesionarios, el retiro de concesiones, pues llegaremos hasta la última instancia y esperamos pues que sea con el concesionario que en este momento opera, pero si no habrá que hacerlo con concesionarios nuevos. La queja de los transportistas siempre ha sido que tienen una camisa de fuerza con el tema de la tarifa, Sí. que es imposible modernizar el sector, que con los márgenes de utilidades que tienen no se puede, tienen más pérdidas, pero hay una cosa que no se nos debe olvidar, que es la compensación económica que reciben del Estado para tratar de sopesar un poco los costos de operación que tienen. Así es. Y eso es con el único objetivo no de favorecer al transportista, de favorecer al usuario. Correcto. Que creo que es lo que no ha quedado como muy claro respecto al por qué el Estado eroga dinero público para entregarle a empresas del transporte o empresarios privados. Ese es un tema importante y justamente, si bien el empresario tradicionalmente se ha quejado mucho de ese tema de ingresos, la compensación precisamente ha sido un elemento que ha buscado generar un tipo de balance en este tema de los ingresos y los costos que puede tener un empresario de transporte. Y ahí, si bien ha habido problemas a mi juicio, porque la compensación ha sido prácticamente pareja, digamos, en cuanto a lo que recibe una ruta interdepartamental o lo que recibe una ruta urbana de transporte cuando tienen tarifas diferentes, a pesar de que tengan el mismo número de unidades, por ejemplo. Yo sí creo que al sector le ha faltado esa responsabilidad de poner sobre la mesa propuestas integrales para poder abordar el tema de costos. Aquí hay y es interesante, aquí hay un problema del huevo y la gallina en cuanto al tema de los ingresos del sector, y lo hemos hablado con ellos en muchas ocasiones. Desde el lado del sector, el sector lo que dice es: mis ingresos no son suficientes. Desde el lado del gobierno, nosotros lo que decimos es: esa tesis de que los ingresos no son suficientes puede ser válida, pero antes de poder determinar si realmente la tesis de los ingresos no suficientes se mantiene, es necesario hacerlo en condiciones de operación optimizadas. ¿Por qué voy yo como gobierno a garantizarle una operatividad o un nivel de ingresos a una ruta en la cual, en vez de operar con 25 unidades, porque eso es lo que realmente se necesita, probablemente yo tengo 100 unidades en operación, porque para mucha gente y por mucho tiempo el negocio no ha sido operar transporte, sino que tener unidades para que les den subsidio. Sí, para que les den compensación económica. Exactamente. Y esto me lleva a una pregunta que es importante porque se me quedó en el tintero en el segmento anterior. Es decir, el transportista dueño de la ruta
presenta la declaración jurada que esa unidad ha estado Sí, prestando. sí, Pero el BMT ya no sé qué, hoy en día, bueno, quizás en el pasado se quedaba con la sí, declaración así jurada es. y no iban al terreno a verificar. Exactamente. Ustedes están Sí, tratando de verificar que la ruta esté prestando el servicio. ¿Con qué estamos, se han encontrado? estamos tratando de verificar eso. Lo hemos hecho desde nuestra llegada y en algunos casos emblemáticos. En algunos casos encontramos que en estas verificaciones unidades que tenían árboles adentro, José, y que recibían mensualmente subsidio, es decir, unidades que claramente tenían años de no circular y que sin embargo un empresario irresponsablemente llegaba al viceministerio de Transporte, firmaba, había un notario que daba fe de la firma que recibíamos también de que esa unidad estaba funcionando. Yo quisiera aprovechar este momento Sí. para hacer conciencia en el sector de la gravedad de lo que es falsedad material, presentar un documento donde se dice algo que no es coincidente con la Y realidad. no solo eso, y la responsabilidad no solo es para quien presenta la declaración jurada, sino el notario Exactamente, que presta, que es un abogado, que exactamente. presta su Eh, protocolo para poder presentar esa declaración jurada. el mensaje que debe darse es que si en el pasado, con administraciones anteriores, esos comportamientos eran normales, nuestra administración sí está tratando de corregir todas estas fallas. Y en aquellos lugares donde se demuestre de que hubo este tipo de comportamientos indebidos, comportamientos ilegales, delitos, porque hay que llamarlos como son, se va a llegar hasta las últimas instancias, por salvaguardar de alguna manera Sí. los fondos del Estado, que es una obligación Sí. que tenemos como viceministerio, administrar los fondos del Estado de la mejor manera, y también para hacer que la ley se respete y se garantice el mejor trato para los usuarios. Bueno, dos cosas y que me quedan claras, que es una decisión que se desprende o viene directamente del Sí, presidente de la República, no abuso en el cobro de la tarifa, así es. no incremento de la tarifa autorizada y mejor trato para el usuario. Sí, y todo esto, José, se resume en un cumplimiento de la Ley General de Transporte Terrestre. No hay donde perderse. Si se cumple la ley, las cosas caminan. Es el primer elemento para poder hablar de un diálogo, hablar de una negociación. Usted no puede negociar en un ambiente donde uno de los lados no quiere cumplir la ley. Creo que es importante que este tema pues se vaya revisando, se vaya tomando en cuenta. Y nuevamente la disposición del viceministerio es garantizarle un mejor atención al usuario y en ese mismo elemento nos vamos a mantener a lo largo de nuestra administración. Viceministro, tengo dos últimas consultas. ¿Cuál va a ser el futuro del CITRANS? Bueno, en el caso del CITRAMS, creo que fue un sistema que desafortunadamente también fue generado de una mala manera. Era una buena idea, a mi juicio creo que es un elemento que se necesita pasar del sistema de transporte urbano tradicional a sistemas de mayor capacidad. Nuestro gobierno está evaluando incluso la factibilidad y la viabilidad de sistemas basados en rieles que tienen una mayor capacidad para poder suplir, digamos, las rutas de alta demanda que pueda generarse en el área metropolitana de San Salvador. Y por lo tanto, el poner en operación mecanismos de transporte masivo no debería de descartarse desde mi punto de vista. En el caso particular de la ruta como tal, que se conocía como CITRAMS y que era el primer sistema de transporte masivo de El Salvador, hay también todo un proceso sancionatorio que se está llevando adelante y que desembocará, digamos, en una decisión jurídica sobre ese tema, pero más allá de la decisión que se tome en ese caso, yo lo que sí creo es que mecanismos como buses de mayor capacidad y mecanismos como transporte en rieles deben de ser parte del mecanismo de modernización del sistema de transporte que nuestras ciudades necesitan. El futuro. Así es. El futuro. Exactamente, debemos de ir pensando por mecanismos alternativos, debemos de ir pensando en empresarios mucho más organizados, empresarios que evidentemente es nuestra obligación también ir ayudando a capacitar, en fortalecer. No se trata únicamente de ir con un garrote, se trata también de acompañar, Sí, claro. como lo dije, a aquellos empresarios con la voluntad de llevar adelante su negocio de la mejor manera y todo aunado pues a un único objetivo que es un mejor servicio para toda la población. Ustedes están persiguiendo sin duda alguna a los empresarios de las rutas que están infringiendo la ley, Sí, pero también están acompañando a los empresarios que quieren hacer las cosas
apegados a la ley. Así es, todos los empresarios que de alguna manera tengan esa buena voluntad, tengan cualquier duda, requieran de un apoyo del viceministerio, nosotros Sí. estamos completamente abiertos. ¿Qué va a pasar con aquellos empresarios que han estafado al Estado, que han cobrado subsidios de unidades que no han trabajado? Bueno, yo no tengo por qué decir qué es lo que va a pasar con ellos. Ahí debe de funcionar la ley, José. La ley es la que establece que si hay un delito, ese delito debe ser perseguido. Yo entiendo que la falsedad material entra, digamos, entre los delitos que la ley ya persigue y por lo tanto lo que yo esperaría es que la ley funcione, que la ley opere y que se ponga pues en funcionamiento todo el aparato legal que nuestro gobierno tiene para poder proceder, digamos, de la manera que la ley establece. Bueno, hay una pregunta bastante recurrente de ciudadanos. La ruta 33A desapareció y el BMT debe de verificar si siguen cobrando subsidios. Claro, nosotros tomamos nota de todas las denuncias que recibimos. En este caso concreto que estamos recibiendo una denuncia sobre la Ruta 33, vamos a revisar qué es lo que puede estar pasando. Yo no tengo conocimiento de que no exista, vamos a revisar qué es lo que puede estar pasando. Esta ruta 33 dice que hace su recorrido desde... Mexicano, me parece que Daba era. su buen servicio, sí, 33 recorridos desde el Matasano, Soyapango hasta el Hospital Rosales y viceversa. Ok, tomamos nota de la ruta y pondremos a Sí. inspectoría a revisar esa situación. Buenos días, las cosas como son, dice, es urgente reprender a las rutas de microbuses de Apopa en Troncal. Van como locos y los equipos de sonido van a todo volumen, por favor hagan algo. Ya intervenimos algunas de las rutas de la Troncal, de hecho No son discotecas los buses, No, ¿verdad? claro que no, eso es parte del buen uso de la ley que debe de hacerse. Mire, no cuesta nada, otra vez, para un usuario, o mejor dicho, para un concesionario del Estado, pedirle a sus conductores que no pongan música o que vayan con una música adecuada. Esos son de los elementos donde no hay necesidad de desembolsar ni un centavo adicional para pedirle al conductor que se comporte de buena manera, y estos son claros elementos o claros ejemplos de las cosas que fácilmente el sector podría hacer y demostrar que sin dinero, sin un costo mayor, la atención al usuario se puede dar de una manera diferente. Totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. En esta coyuntura he escuchado, viceministro, que la gente estaría como de acuerdo en que el servicio del transporte público de pasajeros lo prestara el Estado, fíjense. Claro, yo también he oído lo mismo. Yo creo que hay dos temas ahí que quedan evidenciados. Uno es que hay una confianza hacia el Estado sobre cómo hemos venido manejando el tema, una confianza hacia el presidente, por supuesto, sobre cómo ha venido manejando diferentes temas que son críticos e importantes para nuestra nación, pero al mismo tiempo también es claro el descontento que hay con el sector. Más allá de ponernos una medalla nosotros y decir que bueno que la gente pida que el Estado tome atención de esto, lo que es importante leer para el sector precisamente es ese clamor popular generalizado de que se necesita una manera diferente de prestar el servicio. Y vuelvo y repito, elementos como pedirle a los conductores que no abusen de la música estridente, elementos tan básicos como exigirle al conductor que tenga un tiempo de parada adecuado, que respete a las personas que van adentro de su unidad, son elementos que no cuestan nada, son elementos de buena voluntad apenas. Y bueno, y creo que está claro, ¿verdad? El mensaje. Ley y orden. Así es. ¿Por la razón o por la fuerza? Así es, Josué. Deciden los empresarios por dónde. Exactamente, nuestro objetivo, más allá de castigar, es hacer que se cumpla la ley. Nuestro objetivo, más allá de penalizar o sancionar, es precisamente buscar un mejor trato al usuario, y vamos a ocupar todas las herramientas que el Estado tiene a disposición para garantizar que nuestros usuarios tengan el servicio que se merecen. Y por favor, no tenga miedo. Si encuentra un chofer abusador, grábelo, denúncielo, y verán la intervención de las autoridades inmediatas, como el ejemplo del señor de la Ruta 30, ¿verdad? Así es. Inmediato. El otro señor que se llevó un gestor de como que era candidata de pueblo, ¿verdad? Ese también, bravucón y todo, pero cuando ya lo capturaron, mansa palomita, ¿verdad? Entonces, así es la cosa, ¿verdad? Exactamente. Nosotros en instantes perdemos la cordura y terminamos en problemados. Sí. Ese sujeto está privado de libertad, fíjese. Exactamente, y ese es un mensaje, Josué, que no debemos únicamente de restringir, digamos, al tema del transporte colectivo.
Ese es un tema que debemos de hacer extensivo a toda persona que conduce en nuestras calles, que es parte de este sistema nacional de tránsito por ser un conductor, ya sea de un vehículo privado, un vehículo de carga, un vehículo de transporte colectivo. Respetemos la ley, todos estamos llamados a que la ley se respete, aunque tradicionalmente por razones diferentes este respeto a la ley no ha sido fundamental o no ha sido tal vez, no ha tenido, digamos, el énfasis desde el lado gubernamental para que la ley se cumpla. Nosotros sí estamos siendo muy exigentes y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para garantizar que la ley se cumpla, y en ese sentido el llamado es a todos los salvadoreños que circulan a que cumplamos la ley, a que acatemos la ley y a que nos volvamos parte de la solución que nuestro sistema de tránsito necesita. Bueno, Roberto Flores dice: Natán, por favor, al viceministro Castelar que nos envíe un par de gestores de tránsito al desvío de Tonacatepeque y Apopa. No se respetan las leyes de tránsito, circulan en el carril de emergencia y hasta en sentido contrario. Yo creo que ahí no mande los gestores, mejor mande aquí a la policía. A Cabala. No, si quiere a la humo, mandemos, porque parece ser que estos babos están haciendo de chongue ahí. Bueno, viceministro, ¿habrá asistencia para el conductor? ¿Hay un plan ahorita en el que usted está enfocado, rapidito, ¿verdad? Exactamente. Durante toda la vacación, y como ya es tradición, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte pone a disposición de todos los salvadoreños que circulamos en las calles este sistema de asistencia vial y grúa, del que puede hacer uso 24/7 hasta el próximo domingo 17 de abril. Solamente tiene que marcar el teléfono 2510-0199 y a través del mismo va a ser atendido en cualquier lugar de nuestra red vial en que usted se encuentre. Viceministro, gracias. ¿O ya conoce? Sí, gracias, Josué. Tenía días de querer de verdad entrevistarle, platicar con usted y bueno, felicitarlo. Creo que está haciendo una muy buena labor y sobre todo lo que necesita el país es cumplimiento y respeto del Estado de Derecho y cumplimiento de la ley. Este no es un tema de leyes, este es un tema de aplicación de la ley y es lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y estamos a la orden. Gracias a ustedes.